Buenas, bienvenidos a una clase más de Introducción al lenguaje de programación Python. En la clase de hoy vamos a ver lo que son las estructuras de datos. En la agenda del día vamos a mirar un poco lo que son las estructuras de datos en Python y vamos a entrar en los detalles de lo que son las listas, los diccionarios, los sets o conjuntos y las tuplas. Bueno, empezando con las estructuras de datos de Python. En Python las estructuras de datos son contenedores que organizan y agrupan los datos. A diferencia de otros lenguajes de programación donde una estructura de datos tiene que contener elementos de un mismo tipo, o sea, solamente una lista de enteros, por ejemplo, o una lista de strings. En Python, no, el lenguaje te permite incluir elementos de varios tipos dentro de una misma estructura. Es decir, yo puedo tener una lista que tenga un número entero, un string y un punto flotante, por ejemplo. Las estructuras de datos en Python se diferencian entre sí por la mutabilidad, o sea, es decir, la habilidad que tienen de modificarse una vez creadas. Algunas estructuras se pueden modificar, otras no. Y el orden. Y en este contexto el orden significa que si puede ser accedido posicionalmente por el índice de una estructura o no. Así como vimos los strings, que podíamos acceder por el índice de su posición dentro de la variable. Algunas estructuras te dejan hacer eso en Python y otras no. Entonces vamos a entrar un poquito en lo que son las listas. Las listas son una estructura de datos que permiten almacenar datos de cualquier tipo. Algunas propiedades de estas listas son que son ordenadas, es decir, su orden se mantiene de cómo fueron creados. Si yo creo una lista de 1, 2, 3, eso se va a mantener 1, 2, 3. Si creo una lista de 3, 2, 1, por ejemplo, se va a mantener ese 3, 2, 1. Pueden ser formados por tipos de datos arbitrarios, es decir, se puede mezclar, así como explicamos recién. Este es un tipo de datos que se puede mezclar los tipos de datos dentro de la estructura. Pueden ser indexados con este elemento, con un índice. O sea, yo puedo traer el elemento en la posición 2, por ejemplo, con esta sintaxis. Pueden ser anidadas, es decir, yo puedo crear el elemento de una lista, puede ser otra lista. El Python te permite hacer eso. Son mutables, es decir, que pueden modificarse, sus elementos pueden modificarse, pueden agregarse y pueden eliminarse. Por eso son dinámicos. Entonces, miramos nuestro Colab, vamos a mirar un poco algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo una lista con elementos numéricos, por ejemplo. Voy a imprimir y vamos a ver el tipo que toma Python esta variable. Y ahí vemos que es una lista efectivamente. Y vamos a probar un poco las propiedades. Primero, son ordenadas, es decir, que esto se va a mantener siempre a lo largo del programa. Si yo creo una lista con 5, 2, 1, por ejemplo, esto se mantiene. O sea, yo creé de esta forma y de esta forma se va a mantener a lo largo del programa. Luego, la otra propiedad es que pueden ser formados por tipos de datos arbitrarios, es decir, que yo puedo tener acá, además de números, puedo tener un string, puedo tener un punto flotante, por ejemplo, y no va a haber problema con eso. La lista va a estar formada correctamente. Otra propiedad que tiene es que pueden ser indexadas, es decir, yo puedo acceder a esos elementos de la lista de acuerdo al índice. Por ejemplo, si yo quiero imprimir este elemento, voy a irme empezando desde 0, 0, 1, 2, entonces voy a ver lista, la posición 2, y me va a traer este elemento. ¿Sí? Son mutables, que quiere decir que pueden ser modificados. Entonces yo quiero modificar, por ejemplo, este elemento en la posición 1, entonces tengo que hacer simplemente lista en la posición 1. ¿Sí?
y aplicar un valor nuevo. Por ejemplo, voy a hacer, si yo 3 voy a poner. Y ahí se modifica. Y como pueden ver, eso significa que son mutables. Y por último, que se pueden agregar o eliminar elementos. Eso vamos a ver más adelante. Pero ahora miramos que con la operación de sumo, por ejemplo, yo puedo sumar listas o hay funciones propias dentro del tipo de dato o de la estructura de datos de lista que te permiten agregar elementos. Por ejemplo, vamos a ver que la pen se usa, se voy a poner 6 por ejemplo. Y esta función lo que hace es agregar el parámetro que le pasas acá, el objeto o el valor, al final de la lista. Ahí está. Sí, eso vamos a ver en detalle más adelante. Entonces estas son las propiedades de las listas. Eso es lo que estuvimos mirando. Para acceder a los elementos se utilizan esta sintaxis. Entonces tengo mi lista. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces para acceder a la primera posición es 0. Como estuvimos viendo. La última posición es también, así como el string, podemos acceder a la última posición con el inicio negativo. Entonces empezando con -1 me agrega la última posición. También, así como el string, que es un iterable, la lista también es un iterable. Entonces eso nos permite obtener sublistas, así como tratamos con los strings. Por ejemplo, si le escribimos desde la posición 1 y ponemos 2 puntos desde la posición 4, por ejemplo, o 3, nos va a imprimir desde 0, 1, desde acá, 2, 3, 3 menos 1, porque es la última posición no inclusive. Entonces te va a imprimir 3, esta sublista. Entonces, también si no completamos el primer valor, por defecto toma que se empezó de 0, entonces ponemos 2 puntos, 3 y empieza de 0 hasta la posición 3 menos 1. ¿Sí? Y de la misma forma, si no completamos la variable de fin, empieza desde donde le indicamos, a 2 por ejemplo, y va hasta el final. Entonces esto va a imprimir la posición 2, que va a ser 0, 1, 2, acá hasta el final. Ahí está. Entonces esas son algunas propiedades de las listas para acceder a ellas. Las sublistas, lo que estuvimos viendo, que se pueden dividir con esta sintaxis. Para modificar los elementos es lo mismo que una asignación simple. Entonces, si yo quiero modificar este elemento, por ejemplo, tengo que acceder por lista en el índice 0, 1, 2 y con el símbolo igual de asignación voy a poner un valor nuevo que quiero, por ejemplo un string A, por ejemplo. ¿Está? Y ahí ya modifico mi lista. Eso te permite hacer porque es un tipo mutable que se puede modificar. ¿Sí? Algunos métodos vienen incluidos de acuerdo a la estructura de datos que estamos utilizando. Entonces, vamos a mirar un poco uno a uno. El append, el que vimos en un ejemplo recién, nos sirve para agregar un elemento a la lista. Al final de la lista, 2, 3. Entonces, tengo mi lista inicial, pero si yo le pongo un append, me agrega este elemento a la lista. Perdón, me equivoco. Ahí está.
El otro método que tenemos es el extend, que nos permite agregar, o sea, concatenar dos listas. Entonces el extend toma como parámetro otra lista y le agrega al final de la lista inicial. Entonces también lista 2, por ejemplo, 5, 6, 7, y hago un extend, paso la lista 2 como parámetro. Y ahí está. Perdón, no pasa más. Ahí. Entonces tengo mi lista inicial, mi lista 1, que es esta, más el 4, y luego le extendió a la otra lista, que es esta, que está acá. Sí, este es el método extend. Luego tenemos el método insert, que te permite añadir un elemento en una posición indicada dentro de la lista. Por ejemplo, si yo quiero agregar, tengo esta lista y voy a agregar, quiero agregar acá, por ejemplo. Entonces, voy a mirar el índice 0, 1, 2, 3, por ejemplo. Voy a tener lista, insert, quiero en el índice 3 agregar el valor A, por ejemplo. Entonces voy a ver cómo funciona. Entonces ahí le agrego. No reemplaza, esa es la diferencia con esto, sino que agrega en la posición dada. Entonces agrego en la posición 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Mi lista anterior era esta, y yo con el insert le indiqué la posición que quiero agregarle, donde quiero agregar y el objeto que quiero agregar. Entonces inserta en esa posición. Ese es el método insert. El siguiente método que tenemos es el remove, que elimina la primera ocurrencia del objeto porque no recibe un índice, sino que recibe el valor. Si yo quiero eliminar, por ejemplo, la A que recién agregué, entonces voy a poner A y a la lista. Entonces ahí elimino la A. En el caso que hubiesen dos A, por ejemplo, vamos a insertar otra A. Entonces tenemos esta como lista inicial con 2A. Y yo le llamo la función de remove. Él va a buscar la primera ocurrencia de ese objeto que le pasamos, que es la A, y eso va a eliminar. Entonces va a eliminar esta, no esta, y va a dejar la siguiente. Sí, entonces ahí elimino la primera ocurrencia. Creo que va a ser más claro si vemos al final, por ejemplo. Entonces tenemos esta lista, tenemos una A y tenemos otra A. Y le llamamos la función de remove, le pasamos como parámetro el objeto que queremos eliminar y va a eliminar la primera ocurrencia. Entonces dejo la última, ¿sí? Elimino esta. Esa es la función remove. El pop es algo parecido al remove, pero en este caso se le puede pasar el índice a eliminar, por ejemplo, y te devuelve el valor que eliminó. Por ejemplo, yo le quiero eliminar el 5, por ejemplo, entonces tengo que pasar el índice que va a ser 0, 1, 2, 3, 4 y me va a imprimir 4 y luego mi lista, me va a imprimir la lista. O sea, me va a imprimir 5 el valor que está en la posición 4. Ahí está, ahí elimino. Si este yo puedo imprimir y me va a tirar el valor. Sí, ahí está. El reverse es una función que invierte el orden de la lista. Por ejemplo, tengo mi lista acá. Si le llamo la función de reverse, me va a cambiar al orden inverso.
¿sí? Entonces era así mi lista y ahora con este método tiene sentido contrario. El sort es una función que ordena la lista. Por ejemplo, tenemos una lista, está desordenada. Sí, por ejemplo. Entonces le llamo al sort lista 3. Me va a ordenar la lista. Por defecto, si no le paso ningún parámetro, ordena de menor a mayor. Entonces ahí está, 1, 1, 2, 2, 4, 7. Si yo quiero ordenar de forma descendente, entonces tengo que pasar el parámetro reverse y ponerle true. Por defecto está en false. Pero si le paso true, me va a ordenar de forma descendente. Ahí está, 7, 4, 2, 2, 1. Ese es el método sort para ordenar. Y por último tenemos el método que se llama index, que básicamente lo que hace es buscar si un elemento existe dentro de la lista y te retorna el índice de donde se encuentra. Por ejemplo, si yo tengo esta lista voy a buscar por ejemplo 1, me va a traer la primera ocurrencia del 1. Te vamos a comentar para no confundirnos. Entonces tengo esta lista y voy a buscar el 1 y me va a traer el índice de este elemento, index 1. Ahora me equivoqué, el 3. Esta lista que quiero. Ahí, entonces me trae la posición 0, 1, 2. Encontró esta. Porque busca la primera ocurrencia. Si yo le paso un valor que no está, por ejemplo, 20, me tira un error. Me dice el valor no está en la lista. Entonces tiro 1 y me trae la primera ocurrencia. El index también tiene una posibilidad de pasarle un segundo parámetro que es para decir desde dónde quiero buscar. Por ejemplo, yo no quiero que me traiga este valor, sino que quiero que me encuentre el índice de este valor. Entonces yo le quiero decir que empiece a buscar desde la posición 0, 1, 2, 3. Y entonces me trae 4, que es este índice, o sea, este valor. ¿Sí? Entonces ese es el método index dentro de la lista. Ahora tenemos una lista de los mismos ejemplos que acabamos de hacer. Bueno, diccionarios. Los diccionarios son como un hash map, es decir, están compuestos por dos elementos. O sea, cada elemento de un diccionario está compuesto por dos atributos, dos componentes, que son la clave y el valor, o key o value. Algunas propiedades de los diccionarios son que son dinámicos, se pueden añadir y eliminar elementos, que pueden ser indexados por un key, o sea, la clave que le nombramos a cada elemento, y pueden ser anidados, es decir, que pueden contener, un diccionario puede contener como elemento a otro diccionario. Entonces, algunas pruebas vamos a ver. Vamos a crear un diccionario. El diccionario se crea con, la lista se crea con esta llave. El diccionario se crea con el corchete. Y tiene que tener una clave y un valor. Entonces ponemos nombre, sí, separado entre comas, apellido, pues. Entonces tenemos, este es nuestro diccionario, esta es la clave y este es el valor. Y se separa entre comas. Como podemos ver, de acuerdo al valor que le aplicamos a esta, o sea que le asignamos a esta variable,
el Python reconoce que es un tipo dic, que es diccionario. Entonces, ¿cómo accedemos a los elementos de un diccionario? Lo hacemos por el nombre de la clave. Entonces, en diccionario podemos pasarle de llave el elemento y entre comillas, nombre, por ejemplo. Nombre. Y esto nos va a imprimir el valor. ¿Sí? Ahí está. También podemos acceder, hay un método que viene dentro del diccionario que es el get. Entonces le pasamos get y el nombre de la clave, nombre, y también hace la misma cosa. Ahí está. ¿Sí? Modificar los elementos. Para modificar los elementos usamos el mismo símbolo de igual que significa la asignación que usamos en las otras estructuras de datos. Entonces, por ejemplo, si queremos modificar el nombre de este diccionario, tenemos que acceder al valor acá y le asignamos el nombre nuevo que queremos. C. Luis, por ejemplo. Entonces, un primer diccionario y vamos a ver que se modificó efectivamente el nombre de José Luis. ¿Sí? Para agregar un elemento nuevo, lo que tenemos que hacer es asignarle una nueva clave. Entonces tenemos nuestro diccionario y tenemos un nuevo valor, por ejemplo cédula, y le asignamos el valor 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí está nuestro diccionario. Y se agregó este valor. ¿Sí? Una particularidad que tienen los diccionarios es que no pueden repetirse los keys. Entonces yo no puedo tener un diccionario que tenga en este caso que tenga dos nombres, por ejemplo. O sea, dos elementos con la misma clave. Si yo, por ejemplo, hago una asignación y le pongo una clave que ya existe, lo que va a hacer es, como vimos acá, modificar. Si le pongo una clave que aún no existe, lo que hace es agregar. Si yo defino un diccionario, por ejemplo, un diccionario 2, y le pongo dos claves, nombre C, nombre Pedro, Python lo que va a hacer es tomar el último valor como el válido en el diccionario 2. Sí, ahí está. Entonces ignora el primero y toma solamente el último. Eso es lo que vemos acá en las restricciones. No es posible tener dos keys con el mismo nombre, o sea, no pueden haber duplicados. Y los keys tienen que ser inmutables, es decir, tienen que ser valores como un string, un entero, o una tupla que vamos más adelante, pero no puede ser una lista. No podemos hacer una lista como un key. Por ejemplo, tengo un diccionario 3, tengo un nombre, sí. Puedo poner un entero, por ejemplo, 3, que va a ser un número. Y puedo poner una tupla que vamos más adelante que se define así. Voy a tener valor tupla. Esto es un diccionario válido. Un diccionario 3, tupla. Perdón. Type diccionario 3. Ahí está. Acá me creo mi diccionario y me dice que es el tipo dict. Lo que no es posible es crear este tipo de diccionario con un key que sea un elemento mutable que vimos que eran las listas. Por ejemplo, pongo acá 1, 2, 3. Esto es una lista.
y me va a tirar un error. ¿Sí? Que dice que no puede usar el tipo hashable type list. Entonces esto no es un diccionario válido, porque su clave no puede ser mutable, no puede ser modificado. Entonces tira el error. ¿Sí? Esas son entonces las dos restricciones para crear un key dentro de un diccionario, que no puede repetirse y no tiene que ser un tipo de dato que sea mutable. Algunos métodos entre el diccionario son lo que veremos a continuación. El clear significa para eliminar todo el contenido del diccionario. Entonces vamos a probar primero con eso. Diccionario 3, clear. Entonces me trae un diccionario vacío. ¿Sí? Luego tenemos el método get, que vimos acá al principio, que es como podemos acceder al diccionario, a los valores, al elemento de diccionario, por ejemplo. Entonces tenemos diccionario 2, diccionario 1, get, apellido, le pasamos el nombre de la clave de este diccionario y nos imprime Pérez. ¿Sí? Si nosotros no le pasamos un key que no existe, por ejemplo, ciudad, me tira vacío, porque no existe esta clave dentro de mi diccionario. Entonces, este método también tiene la opción de pasarle un segundo parámetro que nos va a devolver por defecto en el caso de que, en este caso, que no existe, para no devolvernos none, nos puede devolver, qué sé yo, un string que diga clave no existe. ¿Sí? Entonces imprimió este. Porque esa clave no existía dentro del diccionario, de este diccionario. Otro método es el items, que lo que hace es devolvernos todos los ítems dentro del diccionario. Entonces tenemos diccionario, ítems. Nos trae una lista de los elementos. Esto es un elemento de nuestro diccionario. Luego tenemos el método keys, que nos trae todas las claves dentro del diccionario. En diccionario keys. Ahí está. Estas son nuestras claves, nombre, apellido, cédula, que teníamos en nuestro diccionario que está acá. Luego tenemos el método values, que nos trae los valores de nuestro diccionario. Hacemos un print diccionario values, y como el otro nos trae las claves, este nos trae los valores. Ahí están. Trae una lista de todos los valores. Y por último tenemos el método pop, que lo que hace es eliminar un elemento del diccionario de acuerdo al key que le pasamos. Por ejemplo, tenemos este diccionario nuestro y queremos eliminar la cédula, por ejemplo. Entonces hacemos un print y pasamos en diccionario pop, le pasamos la clave cédula y nos va a eliminar. Ahí está, y quedó así nuestro diccionario. Similarmente al método de get, también se le puede pasar un segundo parámetro en el caso de que no exista esta clave. Por ejemplo, si le pasamos ciudad, queremos eliminar en un pop, nos retorna un error que no existe este key. Pero si le pasamos un segundo parámetro que es clave no existe,
me retorna esto, en el caso del pop. Ahí está. Y lo imprimo en el diccionario. Entonces, estos son algunos métodos en la estructura de datos de diccionario. Aquí son los ejemplos que vamos a hacer. La siguiente estructura de datos son los sets o conjuntos, que son similares a los en matemática, cuando tenemos conjuntos. Y algunas propiedades de este conjunto son que los elementos tienen que ser únicos, o sea, no pueden repetirse, así como vimos en la lista, por ejemplo, que se pueden repetir los números, en los conjuntos no pueden ser duplicados. Son desordenados, es decir, no mantienen el orden que le definimos al principio, sino que mantienen su propio orden, los sets. Los elementos de un set son inmutables, es decir, yo no puedo modificar un elemento una vez declarado. Sí puedo agregar y eliminar, pero no puedo modificar el valor de un elemento. Y los elementos de un set no están indexados, es decir, yo no puedo hacer como hicimos la lista por el índice o con el diccionario por la clave, no puedo acceder a los elementos de un set. Bueno, un set entonces se define así, un conjunto 1, 1, 1, 4, 3, 2, 4, 5. Entonces tenemos un conjunto, conjunto, type, conjunto. Ahí está. Como podemos ver, este es un tipo de dato set, una estructura de set, y cumple con las propiedades que vimos recién. No tiene elementos repetidos. Como pueden ver, metimos 3 veces el 1, pero solamente una vez se cargó. No le importa el orden, este orden que yo le ingresé no tomó en cuenta, no tuvo su propio orden. Y luego vamos a poder probar que no pueden ser indexadas. Yo no puedo acceder a este por corchete, por ejemplo. No puedo hacer un print de un conjunto y pasarle el elemento 1. Como a tirar un error. ¿Sí? Me dice que el tipo de dato no es suscriptor. Y tampoco pueden ser, cuando pueden ser accedidos, tampoco pueden ser modificados. Es decir, los elementos de este conjunto son inmutables. Algunos métodos que podemos ver en los sets son add, que lo que hace es agregar un elemento al final del set. Por ejemplo, tenemos un set y hacemos un conjunto add 6. Ya agregó el elemento al final. Se hace el método add. Otro método es remove, que lo que hace es eliminar un elemento cuando le pasas el objeto. Entonces, si queremos eliminar, por ejemplo, el 3, entonces un conjunto remove 3. Y ahí eliminó. ¿Sí? No está más este elemento. Si yo le paso un elemento que no existe, por ejemplo 9, me va a tirar un error. Porque ese elemento no existe dentro del conjunto. Y para eso está el siguiente método que se llama discard, que lo que hace es eliminar el elemento indicado dentro del set, igual que el remove, pero si no existe, no va a ser problema. O sea, no va a tirar un error. Ahí está, ahí eliminó el 4. Pero si yo le paso un elemento que no existe, no va a hacer nada. Esa es la diferencia entre el discard y el remove. Luego tenemos el método clear, que es igual que el set, que el diccionario, limpiaba todo.
Entonces hacemos un conjunto, clear, y nos deja el conjunto vacío. Ahí. Y también tenemos algunos métodos que pueden reconocer por las matemáticas en las operaciones de conjunto, que son la unión, que lo que hace es unir dos conjuntos. Por ejemplo, si tengo un conjunto 2, 6, 7, 9, 9. Entonces, conjunto 1, unión, conjunto 2. Bueno, entonces vamos a imprimir el resultado de esto, porque la unión lo que hace es retornar un conjunto nuevo, que es el resultado de la unión de los dos conjuntos. Entonces ahí está nuestra unión, ¿sí? Otro método que tenemos es la intersección, que lo que hace es sacar los valores comunes. Por ejemplo, tengo un conjunto 3, tengo 1 y 2, por ejemplo. Entonces voy a hacer un conjunto, intersección, conjunto 3. Entonces va a traer los valores comunes que existen entre este conjunto y este conjunto, que van a ser en este caso 1 y 2. Riemann. Ahí está. Entonces este es el resultado de la intersección entre el conjunto y el conjunto 3. Y luego tenemos el método difference, que lo que hace es restar los valores, es decir, los valores que están acá, pero que no están en el otro conjunto. Entonces vamos a print conjunto, diferencia, conjunto 3. Entonces va a sacar la diferencia de los valores de este conjunto que están acá y no están en este conjunto. Ahí está. Entonces estos valores que son 4, 5 y 6, porque agregamos hace poco, no están en el conjunto 3. Entonces esos son los valores que imprime. Y esos son los métodos que vamos a ver en los conjuntos. Aquí sería un ejemplo de cómo utilizarlos. Y por último tenemos lo que son las tuplas. Las tuplas es una estructura de datos en Python muy parecida a las listas, pero tiene una diferencia clave. Que además de su declaración, que se hace, las listas, por ejemplo, se declaran con este símbolo. Las tuplas se declaran con paréntesis. Esa es una diferencia. Y la otra diferencia es que las tuplas son inmutables. Es decir, yo no puedo modificar el valor de una tupla luego fue creada. Sí, ahí está. Entonces asignamos este valor a esta variable y Python ya reconoce que es una tupla. Entonces, para acceder a las tuplas hacemos la misma forma que las listas. Entonces tenemos nuestra tupla, primer elemento es 0. Entonces accede al primer elemento, el último elemento como la lista es igual a -1. ¿Sí?
Y de la misma forma que las sublistas, también podemos sacar una subtupla, por ejemplo, donde hay más elementos, 4, 5, tupla, de la posición 1 a la posición 3, por ejemplo. Ahí está, nos trae una subtupla, desde los índices que le marcamos. En esta parte es todo similar a las listas, solo que la diferencia, como vimos, es que las tuplas son inmutables. Entonces yo no puedo hacer un tupla posición 0 y cambiarle de valor, por ejemplo, ponerle 6. Me tira un error, porque no soporta la asignación de tipo, porque por el tipo de la estructura de datos que es. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre tupla y lista. La forma de que se declara y de que las tuplas son inmutables y las listas no. Existen dos métodos en las tuplas que son count, que retorna la cantidad de veces que se repite un elemento. Por ejemplo, tenemos esto y vamos a ver tupla con, le pasamos el objeto que queremos ver cuántas veces se repite y nos va a retornar 1, 2, 3, 4 veces. Ahí está. Entonces el método con retorna las veces que se repite un elemento dentro de una tupla. Y el otro método es el index, que retorna el índice de la primera ocurrencia de un objeto. Entonces si yo hago tupla index, le paso 5, me va a traer el índice de la primera ocurrencia de 5, que va a ser 0, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y como vimos anteriormente, también este método nos permite indicar el índice inicial de donde queremos buscar. Entonces, si yo quiero este elemento, por ejemplo, voy a decir que empiece a buscar el de mi tupla desde la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y me va a retornar la siguiente. Este es el índice. ¿Sí? Para no confundir, vamos a agregar acá 7. Yo quiero este elemento y voy a decirle que empiece a buscar desde esta posición. Entonces va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me va a traer 7, que es este elemento. Ahí está. Entonces esos son los dos métodos dentro de la estructura de datos tupla. Bueno, en resumen, lo que vimos en la clase de hoy son las estructuras de datos dentro de Python. Pudimos ver lo que son las listas, las operaciones que se pueden hacer dentro de las listas, podemos crear sublistas, podemos acceder y modificar los elementos, y tocamos un poco lo que son los métodos que vienen con este tipo de estructura de datos. También vimos los diccionarios, que son característicos por tener clave-valor. Pudimos acceder a diccionarios por la clave que le definimos. También vimos unas propiedades de las claves de diccionario que no pueden repetirse dentro del mismo diccionario y que no pueden ser tipos de datos mutables. También vimos lo que son los conjuntos similar al conjunto en las matemáticas. Vimos que no pueden tener ítems repetidos y que son desordenados. También vimos que no pueden ser mutables y tocamos algunas operaciones con ellos para en la unión, la intersección, etc. Y por último vimos lo que son las tuplas, que son muy parecidas a las listas, con la diferencia de que son inmutables, no se pueden modificar los elementos y su forma de declaración. Eso es todo por la clase de hoy y nos vemos en la próxima.